tratar ya los últimos puntos del capítulo 26 que hemos estado viendo acerca de la iglesia. En estos últimos puntos, que son el número 14 y el 15, nos va a hablar acerca de dos temas relacionados con nuestra comunión que como iglesia local debemos de tener con otras iglesias. Dice el versículo 14, puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones, ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes. Así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello. Y luego viene el punto. Deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Ninguna iglesia, hermanos, puede o debería de permanecer sin tener comunión con otras iglesias. Y es como nos dice aquí esta parte de la confesión, debemos tener comunión entre nosotros mismos para nuestra paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Como iglesia nosotros crecemos con las predicaciones, con la enseñanza de la palabra, con nuestra comunión entre hermanos. Estamos creciendo como iglesia, estamos creciendo espiritualmente. Siempre en una iglesia que hay buen alimento espiritual, la iglesia comienza a crecer espiritualmente. No comienza a crecer paralelamente espiritual y numéricamente, porque es muy difícil que las personas acepten la sana doctrina. El apóstol Pablo decía, vendrán tiempos en que la gente no va a aceptar la sana doctrina, sino que tendrá comezón de oír otras cosas. Y es lo que pasa en las iglesias, hermanos. Las iglesias donde, lo hemos visto muchas veces, donde hay entretenimiento y hay ese tipo de cosas, crecen exponencialmente. Pero el crecimiento de una iglesia no debe de ser crecimiento numérico, sino un crecimiento espiritual. Entonces cada iglesia va creciendo espiritualmente de acuerdo al alimento que vaya recibiendo. Y esto es como cualquier ser vivo. En las personas, una buena alimentación, pues una persona crece más fuerte, más preparada, más inteligente, que no es lo mismo que una persona que crece con deficiencia de alimentación. Así es la vida espiritual también en nosotros. ¿Y qué es lo que hace entonces que una iglesia crezca también, aparte del crecimiento que está recibiendo? Pues el tener comunión con otras iglesias, porque aprendemos de otras iglesias también. Vayan a Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor hacia los hermanos, no importa de la iglesia que sea, es lo que nos lleva a nosotros a dar testimonio de que somos discípulos de Cristo. No puede haber una iglesia que diga es una iglesia cristiana que realmente ame a Cristo
cuando la iglesia no quiera tener comunión con otras iglesias. Y se da mucho el caso, hermano. Se da mucho el caso, no sé, por celo, no sé por qué situación o por malos entendidos. Se dan casos en que las mismas iglesias tengan recelo hacia otras iglesias y haya esa falta de comunión. Y entonces eso es estar faltando a uno de los mandamientos más grandes de nuestro Señor Jesucristo, el amaos los unos a los otros. Por lo tanto, nosotros debemos de tener comunión con otras iglesias. Nosotros aquí en la iglesia de nosotros tenemos comunión con algunas iglesias en las cuales estamos en contacto continuamente con ellos, directamente con los pastores, con los hermanos de la iglesia, y esto nos sirve a nosotros para estarnos retroalimentando, porque cada iglesia tiene sus problemas, cada iglesia tiene sus proyectos o sus planes. Todo eso sirve para que las iglesias estén siempre en un continuo crecimiento. A nosotros nos han invitado a conferencias en iglesias, hemos ido nosotros, los hermanos de aquí, hemos ido a las conferencias y han venido a predicarnos pastores de otras iglesias, hermanos de otras iglesias también, y eso a nosotros nos bendice grandemente. Debe de haber una unidad, siempre debe de haber una unidad, tal como nos dice nuestro Señor Jesucristo. Vayan al capítulo, ahí mismo Juan, capítulo 17, versículos 11 y versículos 21 al 23. Dice 17:11, dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Debe de haber una unidad entre los hermanos de las iglesias. Dice el versículo 21 al 23, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es un mal testimonio, hermanos, cuando las personas se dan cuenta de que hay rivalidad entre una iglesia y otra. Esto no quiere decir de ninguna manera que nosotros debemos de ser ecuménicos. Ecuménicos quiere decir que nosotros podamos compartir con iglesias que no crean en las enseñanzas sanas de la Escritura. Por ejemplo, en las iglesias nosotros no podemos invitar aquí a que prediquen hermanos que no crean en la soberanía de Dios en la elección. No podemos invitar, mucho menos, a hermanos que no crean en la divinidad de Cristo o en la Trinidad, o que crean que la salvación es por fe más obras. Eso no se puede convivir con personas contrarias a las enseñanzas básicas de la Escritura. Hace algunos años recuerdo que se hicieron una reunión, precisamente así se llamaba, Reunión Ecuménica Mundial, donde el Papa de la Iglesia Católica, el rabino de más alta jerarquía de los judíos, y no sé qué cargo tenga el imán, creo que le llaman el imán de la iglesia, de los musulmanes, de los monjes budistas, todos los líderes religiosos de las grandes religiones del mundo se reunieron, y dentro de las frases que decían, incluso el Papa dijo una frase así, dijo: es que hay muchos caminos que llevan a Dios. Y eso, hermanos, es una enseñanza contraria a la Escritura. No hay muchos caminos que llevan a Dios.
Hay un solo camino y ese es Cristo. Él mismo lo dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, una reunión ecuménica es una ofensa hacia Dios, porque está demostrando que entonces la creencia de nosotros, la creencia en Cristo, no es la creencia de las Escrituras, es como nosotros queramos manejarlo. Y eso, hermanos, no debe de ser. Entonces la unidad a la que Cristo llama es, Él mismo dice, para que sean ellos en mí como yo soy en ti, únicamente, no para que sean ellos en Buda, en Mahoma, no, es para que sean ellos únicamente en mí. Esa es la unidad que debe de haber. Y dentro de esa misma unidad nos llaman también a que todos debemos de estar como iglesia unidos, cooperando todos en todas las cosas unos con otros. Vayan a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Brincan hasta el 16. Dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos y cada uno de los miembros de la iglesia tienen un don que Dios les ha dado. Y lo que nos manda aquí es que nosotros como iglesia debemos de ir edificándonos mutuamente, creciendo en amor y en una edificación mutua. Cada uno de ustedes, cuando participa en aquel don que Dios les ha dado, sirve para el crecimiento de todos y cada uno de nosotros. Nos manda también ahí mismo en Efesios a estar todos orando unos por otros. Ahí mismo Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos nosotros debemos de estar orando. Cada uno de nosotros debemos de llevarnos nuestras oraciones, tener en mente a nuestros hermanos cuando estemos orando por las situaciones que están pasando, los problemas, incluso los gozos, y los proyectos que tengan. Todo, hermanos, todo como iglesia tenemos que estar orando en perseverancia y súplica por todos los santos. Esto, hermanos, nos lleva, el participar entonces dentro de las iglesias unas con otras, nos lleva a recibir beneficios de parte, tanto ellas se benefician de nosotros como nosotros nos beneficiamos de cada iglesia. En el punto que sigue, el punto 15, el tema esencial de esto, hermanos, no vamos a leerlo todo porque está largo este punto, lo que dice aquí, pero nos habla que independientemente de que nosotros debamos de tener comunión con otras iglesias, cada iglesia es, valga la redundancia, independiente. Nosotros como iglesia somos independientes. Porque así lo marca la Escritura, somos iglesias independientes. Nosotros, las decisiones que se tomen aquí en la iglesia deben de tomarse únicamente en la iglesia. La disciplina que se ejerza sobre cada miembro de la iglesia debe de ser únicamente tomada por los miembros de esta iglesia. Podemos pedir consejo a otros pastores más experimentados, otras iglesias de más años que puedan haber pasado por situaciones similares a las que estemos pasando, como dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7, que es de sabios pedir consejos a otros sabios, debemos de pedir consejos, pero todas las decisiones que se tomen en la iglesia corresponden únicamente a la iglesia local.
Y eso, hermanos, es lo que nos manda la Escritura en este punto que está tocando aquí la confesión. Vayan a Proverbios, nada más para terminar con este punto, Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ahí mismo Proverbios capítulo 12, versículo 15. Dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y por último, el capítulo 13 de Proverbios, versículo 10, dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Tenemos que reconocer nosotros, hermanos, que no somos nosotros como personas autosuficientes por nosotros mismos, que es de sabios recibir consejos de personas sabias, de personas que nos puedan dar consejos de acuerdo con la palabra, y esto también sirve no únicamente como para nuestro crecimiento personal, sino también para el crecimiento de la iglesia. Muy bien, hermanos, con esto terminamos este capítulo 26 del libro de nuestra confesión. Ya estamos muy cerca de terminar con toda la confesión, que llevamos ya 2 años con ella, y esperamos pronto poder terminarla, todas las enseñanzas que nos ha servido de ayuda, porque realmente la que nos enseña es la palabra de Dios.